audioescuelasabática.com. Jueves 16 de abril. Los apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús. En cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios? Hechos capítulo 4, versículos 24 al 26. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hechos capítulo 13 versos 32 al 36. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Romanos capítulo 9, verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Gálatas capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Observa en estos pasajes cuán estrechamente relacionada está la Escritura con la voz misma de Dios. En Hechos capítulo 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En su alabanza, elevan sus voces reconociendo a Dios como el Creador y por hablar a través de David, su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. En Hechos capítulo 13, versos 32 al 36, Pablo cita nuevamente a David, pero atribuye esas palabras a Dios porque el versículo 32 se refiere a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. En Romanos capítulo 9, verso 17, donde uno esperaría que el sujeto fuese Dios, Pablo utiliza el término escritura, diciendo porque la Escritura dice a Faraón, que en realidad podría decirse porque Dios dice a Faraón. En Gálatas capítulo 3, verso 8, el sujeto escritura se utiliza en lugar de Dios y muestra cuán estrechamente relacionada está la palabra de Dios con Dios mismo. Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas,
400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregan alusiones, temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se presentan con la frase «está escrito». Mateo capítulo 2 verso 5, Marcos capítulo 1 verso 2, capítulo 7 verso 6, Lucas capítulo 2 verso 23, capítulo 3 verso 4, Romanos capítulo 3 verso 4, capítulo 8 verso 36, capítulo 9 verso 33, Primera de Corintios capítulo 1 verso 19, Gálatas capítulo 4 verso 27 y Primera de Pedro capítulo 1 verso 16. Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. ¿Qué deberían enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas que menoscaban nuestra confianza en la autoridad de las Escrituras?